Buenas tardes. La verdad es que es un placer estar con ustedes y agradezco a los organizadores la invitación. Eh, este tema que nos toca en este momento es inmunomodulación en COVID-19. Estamos ante una pandemia, lo cual no sabemos todo y tenemos que pensar qué nos puede ayudar para esta pandemia. A lo mejor todavía lo que utilicemos no está publicado para esta pandemia, pero modulando la respuesta inmunológica vamos a ir mejorando, aparte del tratamiento que generalmente se da, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo mejoramos la respuesta innata? Nosotros tenemos que considerar que hay alteraciones del sistema inmunológico que pueden ser definitivos o transitorios. Y nos estamos enfrentando a una alteración transitoria en esta pandemia de COVID. Y esto va a repercutir en mayores infecciones en nuestros pacientes. Nosotros vamos a tocar ciertos temas que son importantes para el sistema inmuninato. El microbioma, el aporte de zinc, la vitamina D, los lisados bacterianos, el factor de transferencia, la vacuna con BCG o otras vacunas y el pidotimol. Entonces nosotros primero tenemos que saber que el SARS-CoV-2 se une a receptores AC2 y empieza la infección. Pero ¿qué es lo que pasa al sistema inmunológico? Retrasa la producción de interferón, tanto tipo 1 como tipo 2. Y a la hora de retrasarlo, retrasa la respuesta inmunológica, tanto de interleucina 1, 6, 8, TNF-alfa, y no va a haber una buena activación tanto de macrófagos como células dendríticas, como células NK y neutrófilos. Y tampoco va a haber una eliminación de virus dentro de la fase inicial, que generalmente se presenta dentro de los primeros 5 días. ¿Y por qué afecta tanto al pulmón? Pues porque los receptores AC2 existen de manera importante en el pulmón. Entonces nosotros en los primeros 7 días vamos a tener una deficiencia inmunitaria, una supresión inmune. Y eso va a hacer que esta supresión inmune después nos dé una respuesta inflamatoria severa, y unas infecciones oportunistas secundarias. Entonces, ¿qué es lo que tenemos allá? Aquí una falla transitoria debida al virus. Lo que tenemos que saber es que, ¿qué compromete a la función inmune? La compromete una dieta pobre en nutrientes, un estrés, obviamente la contaminación, el tabaquismo, el exceso de alcohol, el exceso de ejercicio, las alteraciones del sueño, y todo esto va a aumentar el riesgo a infecciones. Entonces, una buena nutrición de primera instancia va a ser la que tenga adecuada calorías, carbohidratos, grasas, proteínas y micronutrientes. Nosotros muchas veces no tomamos mucha carne o mucho pescado y la verdad es que nos faltan ciertos nutrientes que son importantes para el sistema inmunológico. La microbiota se realiza desde que estamos en la panza de nuestra mamá. Entonces, a nivel neonatal, pues obviamente empieza la microbiota y esta microbiota se va a alterar por diferentes factores, tal como cesárea o parto, la dieta de la madre, si hubo una dieta que administró omegas, los alergenos, los antioxidantes, si fumó o no fumó, y todo esto vamos a tener un tejido fetal programado que va a tener unos efectos inmunes. La microbiota se realiza y se ve dentro de los primeros 2 años de vida. Lo que nosotros hagamos dentro de los primeros 2 años de vida va a impactar en el sistema inmuninato. Y lo que nosotros hagamos es con respecto a la dieta, a la introducción del azúcar, a la introducción de más vegetales, menos carbohidratos, menos carne, más pescado. Entonces, no quiere decir que hagamos una dieta totalmente vegetariana, pero que sí que tenga una mayor cantidad de vegetales, como el plato deben comer. Entonces, lo que va a impactar de la microbiota, pues obviamente vamos a tener lipopolisacáridos y vamos a tener metabolitos de las bacterias que son ácidos grasos de cadena corta, y esto nos va a ayudar a que tengamos una respuesta inmune adecuada, nos va a ayudar a que tengamos unas células innatas tipo 3, y esto nos va a ayudar a la respuesta inmune adquirida que
nos va a otorgar células T regulatorias y nos va a dar un microbioma normal a nivel pulmonar y nos va a hacer que funcione muy bien. Vamos a tener adecuadas proteobacterias, firmicutes, actinobacteria, bacteroides. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos alguna alteración a nivel pulmonar? Ya sea la contaminación, los antibióticos, la terapia de corticosteroides prolongada, las infecciones, el humo de tabaco, los alergenos, o que no nos dieron el seno materno como es adecuado, sino empezaron con fórmula. Y esto va a hacer que se altere a nivel de microbioma, va a aumentar las proteobacterias y va a las actinobacterias. O sea, vamos a tener mucho más estreptococos, hemophilus influenza, moraxera, catarralis, y esto qué va a hacer, va a tener que va a alterar los PAMs, va a alterar ciertos componentes estructurales como la filagrina, va a alterar los productos bacterianos como los peptidoglicanos y los polisacáridos. Entonces ya no vamos a tener una buena respuesta y eso va a provocar una inflamación de pulmón, una activación de células dendríticas, una activación de células innatas tipo 3 y va a alterar la función de la barrera. Y esto nos va a aumentar la producción de moco, la permeabilidad vascular, las citocinas y va a aumentar la producción de TH17. ¿Y esto qué nos va a dar? Nos va a dar una inflamación. Aquí, esta es una diapositiva de asma, pero esa misma diapositiva que nos detecta inflamación, pues nos lo vamos a tener en COVID. Y nosotros tenemos que recordar que el microbioma nasal es el centro de señalización que integra las entradas ambientales, como la dieta, la genética, la inmunidad, y señales para el metabolismo, la inmunidad y la respuesta al huésped a la infección. Las células del sistema inmunitario están ubicadas en el interfaz huésped-microbioma y estas células tienen la capacidad de detectar microorganismos o los productos metabólicos y traducir estas señales de respuestas fisiológicas al huésped y su aberración obviamente contribuye a enfermedades complejas. Entonces nosotros sabemos que las células epiteliales reconocen por los lipopolisacáridos. Estos lipopolisacáridos obviamente van a activar los NOT. Estos NOT obviamente van a dar la génesis de tejido linfoide y va a activar al CCL20. Algo muy importante es la interleucina 18. La interleucina 18 requiere transcripción a través del GPR 109 acoplado a proteínas G. Y obviamente esto va a dar escisión posttranscripcional a través del inflamosoma NLR. Y esta NLR, que está aquí, obviamente va a ser inducido por interferones tipo 1 y tipo 2 y funciona como sensor de ADN viral. Obviamente esta interleucina 18 y 22 va a estar derivada de células inmunes que ayuda a las células epiteliales, ¿no? Y obviamente las células epiteliales también responden a los niveles metabolitos modulados obviamente por la microbiota. Entonces, ¿qué vamos a tener? Cuando tenemos sano la microbiota, pues vamos a tener células innatas tipo 2 y tipo 3. Y generalmente las células innatas tipo 3, que son regulatorias, son las que se van a presentar. El microbioma influye en las células mieloides en todas las etapas del desarrollo. Obviamente en la migración y en la expresión del gen. Obviamente va a orquestar toda la migración de los macrófagos y regular la expresión de los genes. Va a promover los neutrófilos y mantener la homeostasis de los basófilos y va a elevar el número y la división de las células precursores y la regulación de estos genes. Entonces, algo muy importante es qué dieta tenemos para ver si tenemos una microbiota intestinal adecuada o no. Si, por ejemplo, nosotros tenemos una dieta que está basada en productos procesados o en productos con demasiada azúcar o mucha carne, menos verduras, pues vamos a tener una alteración de la microbiota, vamos a tener una disminución de ácidos grasos de cadena corta y obviamente esto va a alterar el sistema inmune. Y hay ciertas enfermedades que provocan estas alteraciones del sistema inmune, que esto ya está bien detectado, como diabetes tipo 1, artritis reumatoide, enfermedades pulmonares y atopia, arteriosclerosis, obesidad y carcinogénesis. También se ha detectado
que si tenemos alteración de la microbiota, obviamente nosotros vamos a presentar depresión, ansiedad o trastorno bipolar. Entonces, lo que hagamos o dejamos de hacer desde el principio, ahorita tenemos una pandemia y obviamente hay algunas alteraciones que ya le atraemos de muchos años, como la microbiota, que la microbiota se puede cambiar dentro de los primeros 2 años de vida al 100%. Pero después de los 2 años de vida solamente podemos modular la microbiota en un 60-70%. Este es un estudio que vieron la microbiota, qué alteraciones tenía la microbiota durante los pacientes de COVID. Lo hicieron en 15 pacientes. Estos 15 pacientes terminaron en 3 ocasiones la microbiota por las heces. Y entonces vieron que tenían una disminución de comensales simbióticos y un aumento de patógenos oportunistas. Entonces, obviamente, tenían una mayor severidad en estos pacientes. Los que tenían más severidad, pues obviamente tenían Clostridium o tenían coprobacilos, y los que tenían menos severidad tenían un aumento de bacteroides. Entonces, la alteración de la microbiota, como ya bien dijimos, pues señala la respuesta también inmune innata, ¿no? Aquí nosotros podemos ver que los pacientes sanos son estos, son el tipo de microbioma que nosotros llegamos a tener. Y estos son los pacientes enfermos. Entonces, el cambio de la microbiota es muy, muy importante, ¿no? Nosotros debemos considerar mejorar la eficacia de futuras intervenciones inmunitarias mediante la modulación del microbiota. Entonces, tenemos que ver cómo podemos mejorar la producción del butirato mediante los cambios de dieta y la reducción de estados inflamatorios. ¿Cómo podemos realizar eso? Para que nosotros podamos producir más butirato, pues obviamente la dieta tiene que ser a base de verduras, a base de pescado, aumento de, obviamente, omega 3, disminución de azúcares, disminución de harinas, disminución de alimentos procesados. Y esto va a mejorar la producción de butirato. Obviamente, en el COVID existe una evidencia de disbiosis prolongada en el microbioma intestinal y obviamente se ha asociado con la gravedad de la enfermedad. ¿Por qué? Pues obviamente si el virus tiene una afectación al sistema inmune innato y aparte tenemos una alteración por el microbiota, pues obviamente vamos a tener una mayor presentación de severidad de la enfermedad, ¿no? Entonces, un enfoque novedoso es modular la microbiota, la cual puede representar una vía terapéutica. Yo creo que tenemos que hacer muchas vías para mejorar la respuesta innata, ¿no? Otro, otro tema es qué tanto tomamos zinc. Obviamente el zinc, pues, regula la respuesta innata. Ajá. Algo que tenemos que saber es que no se almacena, lo tenemos que tomar diario. Y los estilos vegetarianos están asociados a deficiencia de zinc. ¿Y qué es lo que pasa con el zinc? Tenemos los receptores y tenemos la segunda señal que va a ser el STAT3 o el STAT5 y se va al núcleo. Este núcleo obviamente va a hacer, va a activar CR45 y va a activar el receptor de células B y va a tener la respuesta de anticuerpos y el desarrollo de las células B. Cuando no tenemos suficiente zinc, esto se retrasa y no se produce. También la netosis requiere señales de zinc y son señales dependientes de actividades de oxígeno. Se ha observado que los polimorfonucleares in vitro hay una disminución después de la quelación de zinc. Entonces, ¿qué es lo que tenemos cuando nosotros tenemos una deficiencia de zinc? Nosotros vamos a tener una disminución de interleucina 8, de interleucina 1, del receptor de interleucina 1. Algo muy importante es la interleucina 8, que es la que atrae los neutrófilos. Vamos a tener también una disminución de interleucina 1, 6, 10, disminución de interferón gamma, disminución de interferón alfa, disminución de interleucina 12 y todo esto va a repercutir en la producción de anticuerpos, en un aumento de TH2, una disminución de TH17, una disminución de células T regulatorias. Entonces, si vamos sumando que tenemos una mala microbiota, que no tenemos suficiente cantidad de zinc, pues obviamente la inmunidad se va disminuyendo. Y cuando tenemos un paciente que tiene una alteración de la microbiota, que aparte no toma suficiente zinc y aparte tiene COVID-19, pues obviamente va a ser un paciente
que va a tener una mayor gravedad de la enfermedad. Entonces, la proteína de los dedos de zinc ayuda a las células a la resistencia a la apoptosis. La deficiencia del zinc produce inflamación severa. Y obviamente los dedos de zinc, el A20, juega un papel clave en la regulación de la respuesta inflamatoria. Inhibe todo el receptor tipo 4 y así inhibe los factores de transcripción. Entonces, las células NK también se ven afectadas por el zinc. Va a haber una disminución de estimulación de interleucina 12, obviamente, y las concentraciones de zinc juegan un papel crítico en las células dendríticas, tanto para la función como para la actividad. Entonces, vamos a tener una alteración de células dendríticas y una alteración de la presentación de células presentadoras de antígeno. Entonces, ¿qué vamos a tener cuando tenemos una deficiencia de zinc? Vamos a tener que el sistema inmune pues, va a estar alterado en la proliferación, en la diferenciación, en la migración y en la función de estas células. Ahora pasemos a vitamina D. La vitamina D es un potente modulador del sistema inmune, sobre todo cuando es vitamina D3. Está implicada en la proliferación y diferenciación celular y la mayoría de las células del sistema inmune son encargadas de expresar los receptores de la vitamina D, excepto células. Entonces, la vitamina D mejora la respuesta innata mediante el aumento de la diferenciación de los monocitos y de los macrófagos. Entonces, ¿qué es lo que hace la vitamina D? La vitamina D, cuando la tenemos adecuada, pues obviamente lo que vamos a tener es que va a disminuir la presentación de los eosinófilos, va a aumentar las beta-defensinas, que es lo que nosotros tenemos a nivel nasal, para que empiece a nuestro cuerpo contra el virus, ¿no? A defenderse contra el virus. En las células cebadas va a aumentar la interleucina 10, va a disminuir las citocinas inflamatorias, va a aumentar la linfocitos T, va a aumentar los CD8, va a aumentar células T regulatorias, va a disminuir TH1, va a disminuir la proliferación de linfocitos B, va a disminuir la producción de inmunoglobulinas y disminución de las células plasmáticas, ¿no? Entonces el calcitrón ingresa al receptor nuclear de la vitamina D interactúa con todas estas células, ¿no? Y obviamente a nivel de modificación transcripcional, ¿no? Entonces la suplementación con vitamina D reduce las infecciones virales asociadas al hospital y obviamente hay un artículo, hay varios artículos que dicen cómo está la vitamina D con los pacientes de COVID y si tuvieron mejoría con la suplemento de vitamina D. Y en uno de esos tantos artículos dice que ellos recomiendan que todas las personas del hospital deberían tomar suplementos de vitamina D como paso importante para prevenir la infección y la propagación. Y se recomienda para, junto con magnesio, para activarla. Entonces, este es un estudio que se hizo, es muy grande, se hizo con todos estos países, 20 países de Europa, y vieron la cantidad de zinc que tenían los pacientes, digo, la cantidad de vitamina D que tenían los pacientes, y vieron qué severidad de COVID tenían, ¿no? Entonces, todos estos pacientes tuvieron, todos estos países tuvieron esta cantidad de casos, y lo que se recomienda es que se tenga arriba de 75 nanomoles por litro de vitamina D, y en estos pacientes, pues realmente solo Eslovaquia, por ejemplo, o aquí tenemos Dinamarca, ajá, Suiza, tienen suficientes cantidades de vitamina D, pero todos los demás países no tienen tanta cantidad de vitamina D, pero no hubo una correlación. Hubo una correlación con la presencia de la enfermedad, ajá, la severidad de la enfermedad, pero no con la mortalidad en este estudio tan grande que tenemos, ¿no? Que es este estudio, ajá, que hay una correlación dentro de la enfermedad, pero no hay una correlación con las muertes, ¿no? Entonces, se ha demostrado que la suplementación de vitamina D tiene efectos protectores contra las infecciones del tracto respiratorio. Eh, por lo tanto, ajá, las personas que tienen mayor riesgo durante esta pandemia deberían tomar suplemento de vitamina D para mantener niveles entre 75 y 125.
Múltiples estudios lo han demostrado y otros lo niegan. Entonces, existen muchas variables de confusión y obviamente no hay una evidencia sustentable que asocie los niveles de vitamina D con la gravedad o la mortalidad. Pero como les menciono, nosotros tenemos que saber cómo actúa para saber si lo damos o no lo damos y a qué pacientes lo damos. Entonces tenemos que hacer una historia clínica desde qué come el paciente, cómo está, realmente si tiene aporte de vitamina D, si tiene aporte de zinc y modularle desde la dieta o darle suplementos si el paciente lo requiere, ¿no? Ahora, los lisados bacterianos, ¿qué hacen los lisados bacterianos? Porque obviamente lo que sí nosotros sabemos es que la respuesta inmune está alterada en esta enfermedad. Entonces, ¿por qué se enferman? ¿Por qué casi no se enferman los niños? Es muy simple, porque su respuesta inmune innata está activada. Está muy activada por las vacunas que le ponemos, porque se enferman frecuentemente. Obviamente se enferman 2 o 3 veces al año, o a veces uno, pero están activos frecuentemente a nivel inmunológico. Nosotros como adultos generalmente no nos enfermamos. Entonces, los lisados bacterianos, pues obviamente va a activar todo el receptor tipo 2 y tipo 4 y va a activar las células por la vía MIT88. ¿Y esto qué va a hacer? Va a aumentar las células, la interleucina 10, va a activar TH1, obviamente va a activar células T regulatorias y esto va a modular la respuesta inflamatoria y la respuesta innata. ¿Qué cantidad de lisados bacterianos son los que necesitamos? Muy probablemente ahorita para activar la respuesta innata se tiene que dar un poquito más de lisados bacterianos. ¿Para qué? Para que podamos tener una respuesta inmune innata adecuada. Se menciona que en otros estudios, obviamente, los lisados bacterianos, obviamente, aumentan la actividad de las células dendríticas y reduce la actividad fagocitaria, induce la proliferación de linfocitos T halogénicos. Aquí no tenemos ningún estudio que diera COVID más un lisado bacteriano, pero de que funcionan activando todo el receptor tipo 4, todo el receptor tipo 2, aumentan células T regulatorias y aumenta la respuesta innata, sí lo hace, ¿no? Eh, Ahora sigamos con el factor de transferencia. El factor de transferencia es todo un tema. ¿Por qué todo un tema? Porque tiene muchos años en el mercado, pero no tiene suficientes estudios. Hoy por hoy apenas están saliendo algunos estudios. El factor de transferencia, obviamente, se ha visto desde mucho tiempo, se ha descrito dentro del libro de inmunodeficiencias de STIM. Aquí nosotros podemos ver que aquí lo dice, que qué es el factor de transferencia, ¿no? ¿Y qué es? Pues obviamente el factor de transferencia es un lisado de leucocitos. Ese lisado de leucocitos tiene más de 200 proteínas. Estas 200 proteínas generalmente tiene 8 poblaciones moleculares identificadas, ¿no? Tiene, obviamente, como les mencionaba, tiene 400 péptidos, tiene un peso molecular de menos de 10 kilodaltons, o sea, son partículas muy, 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 muy pequeñas y generalmente tiene aminoácidos libres. Obviamente, si nosotros tomamos cualquier tipo, o sea, el transferón, pues obviamente va a ser reproducible, va a tener lo mismo cada uno del factor de transferencia. Obviamente, se han identificado péptidos de proteínas humanas y más del 90% de los péptidos provienen de 107 proteínas. Obviamente se describen los péptidos del transferón como altamente hidrofílicos. Ajá. Y es una composición completamente secuenciada, patente, y obviamente hay un artículo que les voy a decir, ajá, que es la inmunogenicidad del circo del transferón. Tiene 21 péptidos con altas probabilidades de ser epitopos de células T. Tiene 12 péptidos con altas probabilidades de inducir respuesta de células T. Tiene 6 péptidos que son altamente conservados en humanos, por lo que son considerados tolerogénicos. Y solo 3 péptidos de TF-beta y 3 péptidos de delta que podrían obviamente mejorar una respuesta inmunológica. Este es un artículo que acaba de salir ahorita y nos dice que
cómo puede actuar el sistema inmunológico, ¿no? Este es un estudio básico en lo que nos dice que el extracto de leucocitos obviamente aumenta las células NK, que son las células 11C innatas, y aumenta la producción de interferón gamma, que eso es lo que necesitamos en este momento. Y la capacidad de inducir la proliferación de linfocitos T gamma delta, que estos linfocitos T gamma deltas pues generalmente se producen a nivel intestinal. Esta es la secuencia, este es el artículo que acaba de salir y nos dice la secuencia de análisis de identificación de los péptidos, ¿no? Este artículo nos dice que cómo actúa el sistema el factor de transferencia. Y lo que hace es actuar en CXR4 y obviamente va a aumentar TNF-alfa, interleucina 10 y interferón gamma. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? No es un producto mágico, no puede ser utilizado para todos los padecimientos, pero existe áreas de oportunidad para nuevos y mejores estudios clínicos. Lo que nosotros recomendamos es pacientes con susceptibilidad a infecciones virales y alteración de la inmunidad innata. Entonces, este último estudio pues ya nos dice de qué se compone, que es reproducible, que aumenta la inmunidad innata y que aumenta la producción de interferón gamma. Ahora veamos, hoy por hoy se decía que antes de que cuando estábamos iniciando la pandemia, comentaban que si la vacuna de BCG protegía para la morbimortalidad del COVID. ¿Y esto por qué? Porque habían empezado en países donde no se aplicaba la vacuna de BCG de forma continua y decían que no había llegado a los países que se aplicaba de forma continua y a todos los integrantes de la población y decían que por esa razón no habían tenido COVID, pero eso es falso porque hoy por hoy lo que nosotros tenemos, este es el estudio donde comentaba eso, que ellos sí habían tenido COVID, pero los pacientes que tenían la vacuna todavía no lo tenían. Pero realmente esto no fue realidad. Ajá. Obviamente nosotros tenemos muchos casos de COVID y hay severos, leves y moderados. Y nosotros tenemos que saber que la exposición a la BCG obviamente mejora la respuesta a citocinas, a monocitos, a células NK, y hay una estimulación contra agentes patógenos no relacionados. Y estos monocitos inducen la respuesta inmune innata y obviamente lo que hace es la reprogramación genética. Y esto pasa con la BCG, la DPT, la MMR. ¿Qué es lo que va a hacer? Después de una estimulación in vitro del mitrógeno o de la vacuna del mitrógeno, obviamente va a activar todo el receptor, va a aumentar interferón gamma, va a aumentar interleucina 4, 13, 17 y 22. Y entonces, ¿qué quiere decir? Esto sugiere que además de inducir la inmunidad innata entrenada de células innata, las vacunas pueden alterar la respuesta inmune adaptativa y los patógenos no relacionados. Entonces, ¿cómo se traduce esto? Que aumenta la inmunidad innata a patógenos no relacionados, pero precisamente qué tanto la modifica, pues realmente no lo sabemos. En modelos animales, pues obviamente ha demostrado una dependencia variable a la adaptación de la respuesta inmune. No todas respondieron de la misma forma. Entonces, la vacuna BCG, DPT y MMR alteran el sistema inmune adaptativo a estímulos no relacionados, alteran las células T y B no específicas y obviamente aumentan las células inmunes innatas. Hay una mayor proliferación de células CD4, pero no de CD8. Y lo que pronuncia la OMS es que no existe ninguna evidencia para que nosotros demos vacuna para que mejore la inmunidad. Entonces, ¿qué es lo que yo menciono? Realmente no recomendamos vacunar a toda la población porque nos quedaríamos sin vacuna. Tenemos otras opciones para modular la respuesta inmune innata. Entonces, pues no se recomienda, pero sí aumenta la inmunidad innata, aumenta la inmunidad adaptativa, aumenta las células CD4, no CD8 y aumenta interferón.
Ahora nos pasamos a los inmunorreguladores, que es prácticamente el pidotimo, que restauran la actividad inmunológica, tanto directa como indirecta, alteran la respuesta inmunitaria para obtener un efecto terapéutico benéfico, estimulan las células efectoras, promueven el equilibrio y ayudan a eliminar de manera rápida el agente infeccioso y disminuyen la frecuencia de recidivas, ¿no? Entonces, el pidotimod es un ácido 3 oxipirolidin 2 carbonil 1,3 tiazolidin 4 carboxílico. Entonces, esto está indicado en pacientes que con inmunodeficiencia, ya sea transitoria o permanente, en infecciones agudas recurrentes, obviamente tiene propiedades inmunorreguladoras. ¿Qué es lo que hace? Va a actuar en la primera línea de defensa. Va a actuar en células dendríticas inmaduras, va a actuar madura estas células, va a actuar en los HLA-DR, va a incrementar la quimiotaxis, va a promover la fagocitosis, va a aumentar la función de células NK y va a estimular e incrementar la captación y destrucción de los virus, bacterias y hongos. ¿Qué es lo que hace? Incrementa las citocinas TH1, que como sabemos, las citocinas TH1 es interferón gamma, interleucina 2, linfocitocina y promueve la acción de los macrófagos y va a disminuir TH2, que es interleucina 4, 6, 8 y 3. Obviamente va a modular y va a equilibrar el sistema inmune innato y a la respuesta alérgica, ¿no? Obviamente, ¿qué va a hacer con todas estas células? Pues obviamente va a madurar las células dendríticas, va a aumentar la fagocitosis y la quimiotaxis, va a activar las células NK y va a proliferar las células T y su relación a fenotipo TH1, ¿no? Entonces, el desequilibrio del sistema inmune innato obviamente lo va a equilibrar. ¿Qué es lo que hace? Actúa tanto en la liberación de citocinas como interleucina 25, 33 y TSLP, que estos se activan por cualquier virus, va a aumentar las células T regulatorias, va a aumentar por ende interleucina 10 y TGF-beta, y obviamente va a disminuir las células TH1, va a disminuir interleucina 4, 5 y 13 y obviamente nos va a regular el sistema inmunológico. Va a disminuir las células cebadas y los eosinófilos. ¿Cómo nos va a ayudar el pidotimor? Va a aumentar el nivel de inmunoglobulinas, tanto IgA, IgM, IgG. Va a aumentar el CD3 y el CD4, pero va a disminuir el CD8. Va a aumentar interferón gamma, aumenta la subclase IgG2 y IgG3 y regula los genes involucrados en inflamación, quimiotaxis y actividad microbiana. Va a incrementar la IgA secretoria, obviamente tanto en saliva como en la nasofaringe. Y esto obviamente nos va a ayudar porque va a aumentar la respuesta innata de primera intención cuando tenemos una infección por coronavirus, ¿no? Incrementa obviamente el toll receptor tipo 2 y sobreregula el NLRP12, que es una molécula protectora contra la respuesta inflamatoria normal inducida por virus. Y obviamente va a modular el daño mediado por neutrófilos. El tratamiento es 800 miligramos 2 veces al día durante 15 días y en fase profiláctica 800 miligramos una vez al día por 60 días. Entonces, yo sí les recomiendo que, por ejemplo, los que están en un área COVID, obviamente con el estrés, el cansancio, obviamente vamos a tener alterada la función inmuninata. ¿Por qué? Por el mismo estrés y el mismo cansancio. Y obviamente si no comemos adecuadamente, pues obviamente también va a estar alterado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros consideramos? Pues obviamente los pacientes que tengan un mayor índice de probable contagio, como los que están atendiendo el COVID, pues obviamente modular su dieta, darle más pescado, más verduras, menos productos procesados, ver si está tomando suficiente vitamina D o si no, dársela, zinc, y si está en un área donde hay mucho contagio de COVID o
los pacientes son todo COVID, pues obviamente darle un inmunoestimulante no está de más. La verdad es que sí funcionaría y eso haría que el sistema inmune estuviera mucho más preparado. ¿Por qué? Porque ya estamos activando el sistema inmunológico para recibir si es que llegamos a tener una infección, ¿no? Hay varios estudios de pidotimod en pacientes pausi sintomáticos, ¿no? ¿Y qué es lo que refiere este estudio? Este estudio fueron pocos pacientes y dice que promueve la maduración de células dendríticas, como ya mencionamos, regula la baja, el MCP1, que obviamente sabemos que es el regulador maestro en la respuesta inflamatoria asociada a la hiperreactividad bronquial por infecciones virales, disminuye la susceptibilidad a la infección por rinovirus, disminuye la lesión del parénquima pulmonar mediada por neutrófilos, que esto es algo muy importante. Si ustedes ven la afectación en pacientes con COVID, pues obviamente es daño al parénquima pulmonar, no a vía aérea, sino al parénquima pulmonar. Entonces, si nosotros tenemos que disminuye la lesión del parénquima pulmonar, pues nos ayudaría a pacientes que tienen, obviamente, una afección a nivel pulmonar. Mejora la secreción de la interferón gamma, disminuye interleucina 6 y obviamente es un nuevo tratamiento para el enfoque de la infección por COVID. No precisamente en el área aguda, sino ya cuando están saliendo, pueden, o cuando tengan síntomas leves, pues obviamente podemos dar Adimod. ¿Para qué? Para modular la respuesta inmunológica, sí. Ajá, es una opción válida para reducir la duración de síntomas, previniendo obviamente la cascada de citocinas, reequilibrando el sistema inmunológico y obviamente esto fue un tratamiento empírico. Lo que yo digo es hoy por hoy, lo que puede ser hoy verdad, mañana no lo es, pero lo que nosotros tenemos que pensar es cuál es el mecanismo de acción, ¿no? Hay otro estudio que es un poco complicado, que analizan el modelo matemático para investigar el efecto del CTL sobre la mutación viral para controlar la infección viral. Obviamente, lo que hacen es que mientras más temprano lo den, pues mejor respuesta inmunitaria tenemos, según el modelo matemático que tiene. Entonces, lo que nosotros tenemos es, somos lo que comemos, lo que pensamos y lo que hacemos. Ajá. Yo les digo es, deja que tu comida sea tu alimento y que tu alimento sea tu medicina. Si esto lo logramos modulando la respuesta inmunológica desde el principio, desde antes de que llegue la pandemia o desde ahorita cambiar los hábitos alimenticios, obviamente modulando los nutrientes, modulando la microbiota, disminuyendo la comida empaquetada y con mucho azúcar, las harinas blancas, aumentando la verdura, aumentando obviamente el pescado, disminuyendo la carne, aumentando el pollo, obviamente pues vamos a modular y vamos a tener una mejor respuesta innata. Pero si ya nos dio, tenemos que entender la enfermedad y luego buscar medicamentos cuyos mecanismos de acción ayudan a aumentar la inmunidad y disminuir la inflamación. Entonces tenemos que hacer un conjunto. ¿Por qué? Porque estamos ante una pandemia que nos está afectando la inmunidad y nos está dando una deficiencia transitoria secundaria a la infección por coronavirus. Entonces, nosotros podemos hacer mucho y tenemos que integrar en un todo al paciente y modularle la respuesta inmunológica. Muchísimas gracias.